Saludos amigos, amigas, cuánto gusto, cuánto placer reencontrarnos con ustedes en otro programa Derecho y Sociedad. Desde la biblioteca del Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, como siempre para nosotros un alto honor. Profesor José Cristino Rodríguez, profesor Joel Reyes, profesor Eduardo Torres y un servidor Ignacio Márquez. Hoy compartiremos con ustedes un tema de actualidad jurídica. Sí, bueno, es un placer compartir con todos ustedes, brillantes abogados, juristas, administradores de justicia excelente, ejemplo para nuestra juventud. Y a todos ustedes que están ahí con nosotros, siempre es un placer compartir un tema. Y un tema como este, un tema bastante conflictivo, el que vamos a tratar hoy. Yo espero que ustedes, como siempre, tengan a mano su papelito y su lápiz para tomar los apuntes del lugar. Joel. Espero que les sea de mucha utilidad y presten la debida atención. Encantado de estar en otra entrega de este maravilloso programa Derecho y Sociedad. Encantado de estar nuevamente con el público y además con esta maravillosa compañía. Así es, realmente como siempre un placer compartir con este grupo selecto de profesionales del derecho en una entrega más de su programa Derecho y Sociedad, siempre con un tema de contenido jurídico especializado, diría Ignacio Márquez, en materia de derecho. Bueno, señores, el tema de hoy lleva por título la justicia penal ordinaria, justicia penal militar y justicia disciplinaria. Este tema surge a propósito de una discusión que está hoy en boga, ¿no?, en los medios de comunicación a nivel nacional y en la clase jurídica de la República Dominicana, a propósito de la discusión del nuevo Código Penal que circula en el Congreso de la República, y un tema que ha generado controversia ha sido la idea del actual ministro de Defensa, que ha propuesto al presidente de la Cámara de Diputados que se tome en cuenta a los militares que están siendo juzgados en los tribunales. Él entiende que deberían ser juzgados por tribunales militares y no en los tribunales de la justicia, de la jurisdicción ordinaria. Esto ha traído controversia, obviamente, como decía el profesor de entrada, es un tema no pacífico y que tiene múltiples opiniones. Por eso traemos este tema en el programa Derecho y Sociedad. Así es, Ignacio, atrevernos a hablar de este tema, con el mayor respeto que merecen nuestros hombres de uniforme, la defensa de la soberanía, la defensa hacia afuera de nuestra nación, y el rol que ha jugado las instituciones castrenses en nuestra historia. Admirarlo con su pro y su contra, pero juegan un papel importantísimo. Ahora bien, nosotros, a los fines de ubicar bien a todos nuestros honorables televidentes que comparten con nosotros el programa, decimos que vamos a dirigir, a desarrollar el tema en tres ámbitos fundamentales. Nosotros, viendo que es la justicia penal, le hemos puesto el apellido, justicia penal ordinaria, para referirnos a los tribunales penales del sistema judicial, pero también hablar de la justicia penal militar, sobre la base de nuestra historia. Ignacio dice que desde antes de 1953, yo digo que el Código Militar, con la ley 3483 de 1953, que estructuró toda una jurisdicción penal al interior de nuestro cuerpo castrense, y también hablar de la justicia disciplinaria, que sí es una justicia adaptada al interior de las instituciones, no solo de la Armada, de la policía, sino de la judicatura, del Ministerio Público, de los abogados, de los médicos, de todas las instituciones, porque el aspecto disciplinario ha sido siempre dejado a que cada institución controle y le dé seguimiento al comportamiento de sus integrantes. Entonces tenemos justicia penal ordinaria, justicia penal militar y justicia
disciplinaria. Pero también podría ser penal disciplinaria en el ámbito militar. En el ámbito No, pero militar. no penal, porque la palabra penal ya implica otro tipo Sí. de cuestiones, Sí, las tiene penalidades, esto, aquello, la coerción de la libertad, esto, implica otra cosa. Disciplinaria, porque incluso Joel sostiene, hemos hablado de eso, que hasta en las empresas hay un régimen disciplinario y un poder disciplinario y un reglamento disciplinario. O sea, eso. Entonces, bueno, para usted, ¿qué idea tiene de la justicia penal ordinaria? Usted que vive en ella, más que nosotros. Pienso que podemos explicarlo de una manera simple. La justicia penal ordinaria es la que se aplica a la gente de a pie, a todo el mundo, a todos los ciudadanos de la República, también a los montados. Porque se aplica esa justicia penal ordinaria a aquellas personas que se les acuse de haber violado una norma de carácter penal, de haber cometido una infracción, que puede ser una infracción, una contravención, un delito o un crimen. Esa justicia se aplica de manera general, es una justicia destinada a todos los ciudadanos de la República cuando se les indica como autores de una determinada infracción. Tanto funciona esa justicia para la investigación, para el procesamiento, juzgamiento y la sentencia, que puede ser igual condenatoria que absolutoria. Okay. No, y que no discrimina. La justicia penal no discrimina. Es la que me gusta particularmente. O sea, todo el que incurre en un hecho que sea sancionado por nuestras leyes penales, tiene entonces que ser juzgado por la justicia penal ordinaria. Sin kepi, sin uniforme, sin corbata negra y blanca, camisa blanca y corbata Sin negra. o con. Exacto. Sin o con. O sea, sin distinción por eso. Exacto. 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 Y es una parte natural de esa misma justicia penal ordinaria, que son las características de universalidad y exclusividad que tiene la justicia penal ordinaria, precisamente para abarcar todos los delitos, crímenes que se procuren, ¿verdad?, en el territorio de la República Dominicana. Esa facultad exclusiva, en este caso, de la justicia penal ordinaria o de los tribunales penales también. Una pregunta, Ignacio, usted que es un lector de primera línea. Oye, Si el presidente de la República, o el presidente de la Asamblea Nacional, o el presidente del Tribunal Constitucional sí. incurren en una infracción a nuestras leyes penales, ¿dónde serán juzgados? Bueno, ese tipo de funcionario tiene lo que se llama la jurisdicción privilegiada. Pero en la justicia... No, justicia ordinaria, pero privilegiada, con cierto privilegio de jurisdicción por el hecho del cargo que ocupan. Aunque cabe aclarar que los primeros quejumbrosos que hay con relación a la famosa jurisdicción privilegiada son los mismos que se supone que tienen el privilegio, porque ellos se han dado cuenta que el que tiene ese privilegio nada más tiene un grado de jurisdicción, y si perdieron ese grado de jurisdicción, ya no tienen apelación. Pero lo que quiero llevar es que aún... Puede resultar que no sea nada privilegiado. Exacto, puede ser perjudicial. Resulta más un perjuicio porque que un doble privilegio. grado no le funciona ahí. Pero lo que quiero llamar la atención es Que ellos no están aún exentos. con esas altas investiduras, ellos van a la jurisdicción penal. Exacto. No es que optar al tribunal, pero penal. No están exentos Ordinaria. de ser juzgados y condenados. Y más aún, ¿a dónde van? ¿A qué prisión va una persona condenada, que sea presidente, vicepresidente, lo que sea, de los que tienen privilegios de jurisdicción? A las cárceles ordinarias, Al a la sistema ejecución de la penitenciario que pena tenemos. ordinaria. Y no a dos sistemas penitenciarios. Un solo. Ok, entonces, Eduardo, por justicia penal militar, Ya contrario entonces a lo que se establecía hace un momento de la exclusividad y universalidad, aquí entonces en la justicia penal militar ya no tiene esa universalidad, sino que sería propio entonces de un tipo de infracciones o procedimiento sancionado o exclusivamente para un segmento de la población, en este caso los militares. Sería el conjunto de normas y sanciones previstas para regular la conducta contraria a la ley cometida por funcionarios, en este caso miembros de las Fuerzas Armadas, que componen tanto la fuerza tanto terrestre como el Ejército de la República Dominicana, marítimo, la Armada de la República Dominicana o la Fuerza Aérea Dominicana. Para ese tipo que componen todo, las Fuerzas Armadas, entonces la justicia penal militar estaría para las infracciones cometidas por ese segmento de la población que constituyen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. pero como vemos, estamos presenciando hechos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones
y no están yendo a ningún tribunal privilegiado o especializado de su institución, sino a la jurisdicción penal ordinaria. Lo que quiere decir entonces que en la actualidad no tenemos los tribunales penales militares. No, en cierto modo no, porque en nuestra normativa, tanto procesal penal, en el artículo, por ejemplo, exactamente 57 del Código Procesal Penal, deroga toda esa competencia que mantenía exactamente a los tribunales militares que sí existían. Entonces, actualmente... Pero que sí han existido históricamente, incluso... Y hay una especie de renacimiento, de movimiento, no, de renacimiento, de movimiento renacentista, no podemos, diría un historiador. No podemos olvidar que hemos hecho una transición de un Estado legal a un Estado constitucional, y eso ha traído como consecuencia muchas variaciones en la aplicación de la justicia, tanto penal ordinaria como también lo disciplinario militar. Y está simple. ¿Cuándo muere o desaparece la competencia militar para juzgar crímenes y delitos comunes? En 2004. Tiene fecha de nacimiento. El código es de 2002, pero entró en vigencia en 2004. En septiembre de 2004. La ley 278, que expresamente lo dice, y lo vamos a revisar más adelante también. Sí. Lo que quiere decir que hasta que hoy la justicia penal militar es historia. Aún el movimiento renacentista. Sí, porque incluso hay intenciones de fortalecer. Ustedes saben lo que fue Renacimiento, ¿no? Por supuesto. Entonces, los renacentistas de hoy, claro, que intentan entonces hacer renacer, para ir en el artículo textual del Código Penal de la República Dominicana, por lo de 1884, sin la modificación que Ignacio tiene en su mano, lo que es el artículo 5 de ese Código Penal, que establece la excepción a los militares para el juzgamiento de los crímenes, delitos y contravenciones. Entonces se puede sintetizar que no hay justicia penal militar. Primero el concepto. Bueno, pero hay una ley que está vigente y que trata el tema. Es que eso hay una ley posterior a esa que la chapea, diría un amigo mío. Entonces, pero el concepto, dejar sí sembrado el concepto de que la justicia penal militar, una justicia especializada, propia del pasado y de regímenes históricamente superados e indeseados que renazcan desde mi óptica. Sí, pero cuando usted dice, por ejemplo, especializada, debemos deslindarla de la jurisdicción especializada que establece la Constitución de la República, sí, que es una especialidad diferente. Que está al margen, vamos a decirle que está al margen del ordenamiento jurídico de la República. Y me gustaría puntualizar el tema de que decimos que está en el artículo 5 del Código Penal Dominicano. No está. Hay ediciones mal hechas de ese código que ponen eso como si estuviera vigente cuando realmente fue modificado. Por el Código Procesal Penal, que Eduardo había puesto con el 57. Desde 1884 estaba en el artículo 5, pero que posteriormente ese artículo entonces fue modificado. Pero lo siguen imprimiendo igual. Sí. Entonces, tenemos el concepto también de justicia disciplinaria. ¿En qué consiste la justicia disciplinaria? Bueno, la justicia disciplinaria nadie le pone un día de prisión. No. Ni le pone tanta de multa. Son normas, pero no jurídicas. Son normas que atañen al comportamiento en cuanto que usted no cumpla con el deber ético y moral en las funciones. En su oficio, profesión. En su oficio, por ejemplo. Y de manera interna, en la organización a la que pertenece. Siempre bajo un ordenamiento interno. Por ejemplo, los cuatro somos abogados. Y cualquier ciudadano en el ejercicio, nosotros que estamos en el ejercicio de la abogacía, si nosotros incumplimos con cualquier ciudadano que no sea abogado, pero que requiera los servicios nuestros, puede acudir a la justicia disciplinaria ante el colegio de abogados y tiene allí unos tribunales estructurados con unas normas que se van a aplicar. Lo mismo si nosotros entre interabogados incurrimos en violación, en falta, entonces vamos a ser juzgados disciplinariamente. Y lo mismo opera para los jueces. Exacto. Con el Consejo del Poder Judicial. Que ustedes también
le pasan juicio. Pero digamos que a diario hay juicios disciplinarios en el Consejo de Poder Judicial. Está un poco exagerado en cuanto a lo de diario, Sí, pero frecuentemente. es común que la gente se queje. Hay un reglamento nuevo ahora muy bien estructurado que establece una fase de investigación que más o menos descarta unos cuantos casos. Un juez instructor de la disciplina que determina cuáles van a juicio, un juicio y eventualmente un posible recurso. Lo que no va a ocurrir en ninguna de esas acciones disciplinarias es que, por ejemplo, se mande a privar de libertad a una persona desde ese régimen disciplinario. Ni una multa tampoco. Ni una multa a pagar tanto, sin Ni sanción. una indemnización tampoco. Exacto. Sin que ello conlleve que sea poca cosa lo que se juzga en lo disciplinario, porque eventualmente estamos hablando de a un juez quitarle su empleo por Sí, una de las sanciones sí, de la suspenderlo. institución, a un abogado quitarle Cancelarle el la sustento. vida de su sustento, ¿verdad? La O sustento de su vida, suspenderlo por perdón. un tiempo o definitivamente Exacto, porque- sacarlo de... Exacto. Porque va a depender. Para que no lo tratemos como algo como La algo justicia simple. disciplinaria no es una sencilla. No, porque también ahí viene lo que llaman eso por grado, la gradualidad de las penas, ¿no? Sí. Penas graves, leves, o sea, que Correcto. todo va a depender de Bueno, eso. señor. Y en conclusión lo que vemos entonces, de que por ejemplo, cada gremio profesional, cada institución tiene un régimen disciplinario, pero esto no constituye entonces privilegio, porque ustedes han detallado claramente de que aquí no hay una sanción penal, no hay un crimen, no hay un delito, sino cuestiones relativas a la actuación, dependiendo de cuál sea la investidura. Por ejemplo, sea un notario, por ejemplo, que debe tener, sea los fiscales, sea los jueces, sea los abogados, tienen un deber de actuación ante la sociedad, entonces éticamente eso es sancionado y ahí es que viene la parte disciplinaria. Correcto. Entonces, hemos visto concepto de justicia penal ordinaria, concepto de justicia penal militar y concepto de justicia disciplinaria. Ahora bien, en lo adelante el programa se va a centrar en la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria. ¿Por qué? La disciplinaria ya quedó bien explicada y sabemos que se justifica y que cada institución la aplica y que los ciudadanos tienen derecho a actuar querellándose contra los jueces, fiscales, abogados, médicos, etcétera, etcétera, sin tener que ir a la jurisdicción penal si lo que procuran es una sanción de carácter disciplinario o una destitución o una cancelación del ejercicio de profesional. Ahora bien, es por lo que Ignacio decía cuando iniciaba, cuando hacía la introducción, y es que hoy se presenta en el marco de la discusión del proyecto de Código Penal que la República Dominicana, que la sociedad dominicana espera con ansiedad su aprobación y promulgación, pero que algunos tópicos que la propia sociedad también se ha convertido en, digamos, el pugilato, no ha dejado avanzar la aprobación del código, pero ahora entra un ingrediente nuevo, y es que los militares y su ministro se solicitan al Congreso que le restaure la justicia penal militar. Y no solo que le han solicitado al Congreso, sino que, hasta donde tenemos informaciones, se han comisionado a expertos del derecho, según tengo entendido, incluso hasta ex jueces de nuestra Corte Suprema de Justicia, para elaborar un proyecto de ley reivindicando el Código Militar de 1953, obviamente pienso que actualizado, y para presentarlo al Congreso. Por ese movimiento renacentista, repito, que se asoma, es que nosotros vamos a discutir los asuntos constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre esa comparación, justicia penal ordinaria y los derechos de una justicia de igualdad para todos y justicia privilegiada como justicia penal militar. Ahora bien, para ello obliga a que nosotros analicemos constitucionalmente cómo es que nosotros estamos organizados en términos judiciales.
para Sí. la justicia. Claro, ¿cuál es la base, el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, empezando por la Carta Magna, que establece cuál es la plataforma que tenemos para dirimir temas como ese, que son de suma importancia? Y- Empezando por ahí, Y por dejando la supremacía constitucional. Exactamente, eso es, dejando bien claro que la propia Constitución dice que todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. Y oiga Independientemente. pero oiga cómo la define ella misma. Ahí es donde yo aprecio más mi Constitución. Cuando ella dice que ella es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Yo- Norma suprema. Yo digo, y a usted no le gusta, la ley de leyes. No. Yo me tapo los oídos para no escuchar. Es la norma suprema porque ella misma lo dice. Entonces, señores, todo lo que choque con el mandato constitucional deviene en nulidad absoluta y radical. Eso es para uno entrar por ahí. No, pero que el propio artículo 6 de esa supremacía constitucional que usted establece expresamente que es nulo de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto que sea contrario a la Constitución, estableciendo claramente esa supremacía constitucional que conjuntamente y coordinado con otro articulado de la Constitución, artículos 184, 185, entonces, que tienen y tenemos la República Dominicana a partir del año 2010 un tribunal constitucional para garantizar esa supremacía constitucional ante Correcto. cualquier normativa que contradiga la ley de leyes, la norma suprema, independientemente el tipo Ignacio que le haciéndole dicen, coro a Eduardo. aún así Al revés. Eduardo, tiene esa categoría de superioridad de la norma, no solo porque lo establece expresamente, sino que tiene la misma Constitución los mecanismos y procedimientos para garantizar esa Ok, supremacía. siendo así, ese artículo 6, que es una bandaria, eso es un rodillo. Ah, Entonces, pero la propia Constitución, antes de 6, en el 4, define el tipo de gobierno que nosotros tenemos en el Estado. Perfectamente. Ese artículo 6 habla básicamente de la separación de los poderes del Estado. Y ahí establece que hay un poder ejecutivo, todo el mundo sabe, encarnado básicamente por el presidente de la República, un poder legislativo, los congresistas, diputados, senadores, y un poder judicial. ¿Cuál es el papel del poder judicial entonces? Exacto. Cada uno, la propia Constitución se encarga no solo de estructurarlo, que tiene un grupo de gente que va a administrar, recaudar los fondos y la inversión pública. Tiene otro grupo que va a elaborar las leyes que hay que cumplir y que necesita el Estado, que van a regir. Y tiene otro que dice, usted va a juzgar a los violadores de las leyes. Le dice a cada quien, a cada poder, qué es lo que va a hacer. Y le dice que son independientes en sus funciones. Y le dice que uno de ellos tiene lo que se llama la jurisdicción, la capacidad de decir el derecho cuando hay conflicto entre diferentes partes. Cuando alguien viola la ley, usualmente aparece un fiscal que dice que esa persona violó la ley. Y esa persona usualmente dice que no violó la ley. Hay una contradicción. ¿A quién le toca la dicción, decir el derecho entonces? A los tribunales penales, sobre todo en el ámbito penal, ¿verdad? No se circunscribe solamente a eso. Sí. No violaría entonces un código que atribuya potestades jurisdiccionales a los militares, no violaría ese artículo 4 de separación de poderes de la Constitución de la República. La respuesta es sencilla. Bueno, No, y sí. una parte sobre eso mismo era que iba a aportar, pero iba a intervenir, estableciendo lo que ustedes han establecido. Son interdependientes, independientes, un poder del otro. Y usted ha explicado cuál es la función principal de cada uno. Entonces, si el Poder Judicial tiene la atribución de juzgar esos crímenes y delitos y son independientes uno del otro, y en el caso militar, las Fuerzas Armadas hemos establecido también, como lo establece su ley orgánica 139.13, de que es dependiente del Poder Ejecutivo. Es decir, quien nombra a los miembros de la jurisdicción militar es el presidente de la República. Pero lo dice El la Poder Constitución Ejecutivo. también. Exactamente. Entonces, ¿Quién es jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional constitucionalmente establecido? Entonces, esa separación de poderes, ¿podría entonces el Poder Ejecutivo tomar esas atribuciones
del artículo 149 y siguiente de la justicia, del poder judicial? Yo diría que no, Sería- porque es que entonces estamos hablando, y como la misma Constitución, el mismo artículo 4 habla de la independencia de los poderes. Cada poder es independiente uno de otro. Y hay que establecer además que el poder militar, porque es un poder, ahora, no es un poder del Estado, es parte de un poder. parte de un poder. Sí. Sí, es parte de un poder, o sea, no es un poder del Estado como lo es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y es parte de un poder que es obediente a una autoridad civil, como lo es el presidente de la República. Porque a pesar de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el presidente de la República es de la clase civil, no es un militar. Sí, pero que hay la obediencia militar al poder civil, Por eso es- constitucionalmente considerado. a eso me refiero. Porque somos un Estado republicano, democrático, civil, Y representativo. representativo. Entonces, los militares tienen que obedecer al poder civil, entonces, pero pertenecen sin duda alguna, y no hay que teorizar mucho sobre eso, pertenecen a uno de los 3 poderes que en el artículo 4 de la Constitución estructura para el desarrollo y control del Estado dominicano, que es el Poder Ejecutivo. Si el movimiento renacentista que el ministro de Defensa está impulsando y esos asesores logran con él, pero me imagino que tendría que ser también con el jefe supremo, que es el presidente de la República, convencer al Poder Legislativo que le corte un pedazo al Poder Judicial y se lo pase al Poder Ejecutivo, como es juzgar, aún sea a los militares, yo entiendo que entraría en una franca violación a la propia Constitución. ¿Cómo? Y el artículo 6 le pasaría el rodillo. Sería un gran retroceso para la República Dominicana si llegara a ocurrir, que creo que eso no es posible, desde mi óptica. Vamos a analizarlo no solamente desde tu óptica, sino desde el punto de vista constitucional. Porque una situación es que legislativamente se pueda, porque obviamente contradice leyes, pero siendo de la misma jerarquía tendríamos que ver, para eso ser posible, que no choque con la Constitución, y vamos a ver más adelante lo que establece la Constitución al respecto. Miren este artículo, el 149, que señalamos acá. De la Constitución. De la Constitución, la norma suprema de la nación o del Estado, sobre el Poder Judicial. Y lo dice clarísimo, que no hay lugar a confusión. La justicia es administrada gratuitamente en nombre de la República por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y por las leyes. Los tribunales no ejercerán más funciones que las que le atribuya la Constitución y las leyes. Es decir, que el Poder Judicial, además de estar previsto, iniciando el constituyente, la estructura del Estado en el artículo 4, pero además le da un espacio, como tiene que ser a cada uno de los poderes, y le da su espacio al Poder Judicial. Y entonces nos preguntamos, y si nosotros permitimos volver, retroceder, como dice Ignacio, a un tribunal militar, Penal militar, estos casos de corrupción en el ejercicio de la función militar que estamos viendo ahora, que se están investigando y conociendo, estos casos en esta misma demarcación donde militares matan a otro militar, es el caso del coronel. Sí. Entonces, son hechos que se han ejecutado en infracción a las leyes penales. Y para eso nosotros tenemos constitucionalmente una justicia penal dentro del sistema ordinario de justicia. Por otro lado está el tema no menos importante de que la Constitución Dominicana fomenta la igualdad entre los ciudadanos y condena todo privilegio que pueda dársele a un ciudadano o a una clase particular, y dice que solamente se pueden dar ciertas distinciones a la gente por sus talentos y por sus virtudes. El que roba, el que mata, el que viola, sea
un juez, sea un abogado, sea una persona cualquiera, un médico, eso de robar es un talento, es una virtud o es un crimen simple y sencillamente. Entonces, ¿por qué habría de ser juzgada una actuación penal ordinaria en un tribunal militar? ¿No sería eso un privilegio para los militares? Y de ñapa tenemos otro aspecto que al profesor le gusta mucho, el aspecto histórico. No hay que elucubrar ni inventar para saber cómo funcionaría un tribunal militar, porque es que lo teníamos. Sí. Y es que hubo por más de 100 años, según la investigación que hizo el profesor Ignacio Márquez. Por más de 100 años. Sí, ¿Condenas cuántas? ¿Justicia cuál? ¿Sanciones cuáles? ¿Tratamiento a las víctimas? ¿Qué tipo de tratamiento se le daba a las víctimas civiles de militares? Pero incluso, yo no sé si ustedes piensan, incluso pienso que para los miembros de la uniformada es peligroso también. Ustedes saben que aquí la psicología militar es sí señor, no señor, ese es. Sí, porque ese régimen... Entonces, escúchame, Ignacio, sí. entra seguido. ¿No sería un riesgo para ellos si un militar de bajo rango entra en contradicción o le cae más a un alto y que lo someta? Incluso la ley vieja hasta la pena de muerte contempla o contemplaba. Sí. Entonces, esos jueces que van a juzgar allá, que son subalternos del que me está sometiendo a mí, no es lo mismo si me está conociendo, sí, ese es el general, yo soy un alitado, por poner los más bajos rangos, y yo le caí mal y él dice que yo hice esto y esto. Sométame a la justicia ordinaria, que me investiguen y que me juzguen y que si se prueba eso. Como ha pasado tantas veces. Exactamente. No, y que además, aún dentro de ese régimen disciplinario No sé interno, si captamos la idea de riesgo claro, para el propio miembro. precisamente sobre ese particular es el comentario que voy a hacer ahora. Dentro de sus reglas internas, disciplinarias, ¿verdad? Con un noble propósito de que haya obediencia, de que haya respeto, de que haya un comportamiento a nivel interno ejemplar, pero un rango superior le dice a un rango inferior, por ejemplo, palabras que se utilizan mucho en ese ámbito, allá, y cuando ese allá es otro militar, sí señor, tiene que ir rápidamente. Y si no le gustó como lo mira o como se paró, que no le gustara, simplemente no le gustó, fácilmente que le impone un castigo ahí mismo. 10 vueltas al recinto, a las 2 de la tarde o a las 3, sin primero un por qué, cuál es la razón, porque le da la gana a un comandante. Por eso es que es peligroso, ¿verdad? Sería peligroso. Pero caería en la por decir algo, ¿no? disciplinaria, porque Sí. no estamos diciendo que después, no, en la justicia disciplinaria sí, el agente, Ponga eso en el ámbito penal. supóngase, en el ámbito penal, Sí. pero en el disciplinario el agente, la institución tiene reglamentariamente prohibido andar con Una camisa por fuera. o con uniforme todo hediondo. Sí. Y yo, entonces, bueno, te está violando reglamento disciplinario, le juzgamos por haber violado eso. Eso sí. No, pero hay una sanción para eso. Usted establecía, Ignacio, y el profesor establecía sobre esos jueces que van a conocer sobre el peligro de ellos y el Que iría, establecía que conocería. el principio de no discriminación, ¿verdad? El principio de igualdad, que lo que traería sería un privilegio en favor de las Fuerzas Armadas tener un tribunal que juzgue solamente a estos, conociendo la historia, como ustedes dicen, de lo que ha sido esta parte. Pero más que esto, debería ser una agravante el hecho de que lo cometa un miembro de las Fuerzas Armadas, que el Estado confíe en él, un asunto de protección, de seguridad. Más que tener una jurisdicción especial, debería ser un agravante que un miembro de esto, tal como el caso que estamos en la palestra en estos momentos, que ni lo voy a mencionar, pues es un asunto del momento, sería un agravante a la comisión de ese hecho. Y esa evolución, a la parte que usted mencionaba, profesor, sobre esos jueces que van a conocer, fruto de esa evolución, es que se ha creado la figura del juez natural. Entonces, ¿qué conlleva esa garantía del debido proceso del juez natural? No es solamente un tribunal establecido previo a la comisión del hecho y el tribunal competente, sino que tiene aspectos
relativos a lo que es la independencia de ese juez y a la imparcialidad. Entonces, esa garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva, se vería afectada si un segmento, por ejemplo, las fuerzas militares, son conocidos hechos penales, hechos crímenes contra la paz pública, contra la humanidad, y son conocidos por una parte privilegiada. ¿Sería independiente conocer los propios colegas del asunto? ¿Serían esos jueces imparciales en base a lo que usted ha mencionado? Entonces eso también afecta, y fruto de ese pasado es que se ha creado esa figura del juez natural que tenemos en la actualidad. Oye, ¿tú te imaginas que un militar incurre porque Juan Pérez le enamoró a la novia, lo ametralla y él andaba en servicio y dice que le levantó la mano? ¿Quién es que va a conocer a los jueces militares? Sí. Pero fue un civil. Con la agravante de que desde la investigación sería militar. Exacto. No llegaría a juicio jamás. El proceso. Porque no sería solamente que allá en el juicio, Claro. quizá preso preventivamente un par de años, meses. No, es que la investigación sería militar. Y Comienza por no ahí. llegaría a juicio. No. en No, un par de años. y después de condenado iría a una cárcel especial para ellos, con todos los Con ciertos unos privilegios y privilegios que todo eso. vimos por ahí que andan. Eso, Sí. Santiago. Dios no libre que triunfe el renacimiento. Entonces, la Constitución se refiere a la jurisdicción disciplinaria tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, como instituciones armadas de la seguridad nacional. El artículo 254 y 257, lo pueden revisar los que están ahí tomando sus apuntes. Competencia de la jurisdicción militar y régimen disciplinario, establece el artículo. ¿Dónde está la Constitución? Parecerían dos ideas. Sí, parecían dos ideas, porque Sí, son dos instituciones, pero es la jurisdicción misma. militar y Bastaba decir, régimen disciplinario. bastaba decir Fuerzas Armadas y Policía, y con un solo artículo ya lo. Sí. Pero el constituyente quiso. Una labor didáctica. Exacto, entonces, ahí estableció, en ese artículo 254 de la Constitución, estableció el legislador, el constituyente, perdón, bien claro: la jurisdicción militar solo tendrá competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones de régimen penal militar. Ahí O sea, está. que si un militar incurre en una falta penal siendo militar, va no A la a justicia conocerse ordinaria. disciplinariamente. Y entonces, a referirse a la policía, en el artículo 257 establece similar tesitura, similar criterio. Está hablando la Constitución, norma suprema del Estado Dominicano, señores. O sea, que esas pretensiones que se han querido llevar o que se han llevado porque hay comunicaciones enviadas a una de las cámaras legislativas solicitándole tomar en cuenta el famoso artículo 5 que ya fue derogado, pero que parece que no se dieron Pero vamos cuenta a de eso, revisar el 5 del Código Penal que no se dieron cuenta de eso, que aún quisieran los diputados ¿De hacerlo, cuándo es que este código? primero tendrían que, No es tan viejo. profesor, tendrían que 1824, nada más. 84. modificar la de Constitución. República, prácticamente. Pero primero tendrían que modificar la Constitución para poder Sí. introducir de contrabando cualquier modificación en ese sentido. Pero los renacentistas, encabezados, impulsados, dirigidos y orientados por el ministro, entienden que hay que renacer el 5. Yo le llamaría a Jesucristo, que quiere resucitar a Lázaro. Pero ese renacimiento se encontrará con un muro de contención insoslayable, la Constitución de la República. Y espero que la sociedad dominicana, todos los seres pensantes de la sociedad dominicana, entendamos y participemos activamente diciendo no hacia el retroceso. Ahora, ustedes no serían partidarios, de lo cual yo sí lo soy, que sí fortalezcan el régimen disciplinario de los militares y los policías para que podamos tener representantes del orden público y de la seguridad nacional de mayor calidad. Totalmente de acuerdo Claro con que esa sí, postura, claro. por supuesto. No, pues ya eso no se discute. No, pero exacto. Que el llamado del ministro sea orientado en ese Eso sentido. no se discute. En ese sentido. Eso no se discute y pienso que hay ideas en
en la Fuente Palaciega que están pensando en eso. Eso no se discute. Pero el 5, ¿qué habla usted, Ignacio? El 5, ¿del código de cuándo? Código Penal de 1884. ¿Cuántos años hace Y eso? que de por Dios, esas discusiones del aborto y las Casi 3 200 causales y años. esas cuestiones, Sí. por Dios, Ya, este sí, Código ya. Penal lo necesitamos urgentemente. Casi 200 años. Porque, aclarar que aunque el código de 1884 fue Ah, copiado de uno de 1810 de Francia. De Francia. Sí, o sea, que es más viejo Ni todavía. Matusalén, como diría mamá. Ha sido modificado muchos de sus artículos Sí, por sí. otras, por Ese leyes no especiales. existe, por eso digo que pretenden convertirse en Jesucristo y resucitar a Lázaro, que es el artículo 5. Porque ya murió. Bueno, Ahora vamos a ver quién lo mató, ¿verdad? Sí, eso lo Dice el artículo 5, las disposiciones del presente código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares. Es O decir, sea, que el código, que los militares, los policías, los militares pueden hacer lo que hagan y no podrían ser juzgados en virtud de lo que establece no, el y Código ese Penal. código, este código de hace casi 200 años, sí le abrió las puertas para que El 57 de aquí. en el Estado se estructurara una jurisdicción penal militar. Porque eso se hay que decirlo. Cuando el ministro pretende ser Jesucristo y mira a Lázaro, que es el 5 de este código, no le está haciendo, está consciente de lo que está haciendo. Un código de 200 años, un artículo que ya no tiene vigencia, él quiere resucitar. Pero yo quisiera que me digan, profesor Joel, que lo dijo ahorita, ¿por qué es que no tiene vigencia ese artículo 5? Bueno, porque el artículo 57, bueno, hablé del 39 de la Constitución de la República y del 57 del Código Procesal Penal, que expresamente lo deroga. El 39, usted lo tenemos por ahí, ¿De la para ver, Constitución? porque es bueno orientar a nuestros El televidentes. 39, en su inciso 1, que el 39 habla de la igualdad, y vale aclarar que la Constitución menciona la palabra igualdad por lo menos 20 veces. Así es de importante para la Constitución dominicana la igualdad entre las personas, entre los órganos y entre todo el mundo. Independientemente de los rangos y los uniformes. Igualdad, es como dice el himno al final, libertad, libertad, libertad. La Constitución dice igualdad, igualdad, igualdad. Y lo repiten entre dominicanos y dominicanas. Bien. Para no No dejar le pone de que el apellido tal, el uniforme tal, el que Pieto, la cobata. No. que el jefe de la Guardia Presidencial, que se no le Dominicanos importa. y dominicanas. El 39 dice, la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no debe existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Si robar, matar o violar son talentos o virtudes, se puede incluir eso en un código penal militar. Si son infracciones y cosas horribles, no estarían amparados por la Constitución y la contradecirían directamente. Entonces, Antes que Ignacio pase con la lectura, me imagino que va a ser... el para- 57, para porque que lo que solidarizar- quiero es dejar claro Sí. por qué ese artículo 5 está derogado. Antes de ese 57, yo le voy a leer lo que establece la ley de primero puede leer esa, para luego leer el asunto derogatorio De la de la ley 278-04. que es la sí. implementación a ese código, porque usted quiere dejarle claro a nuestro público que observe este programa por qué o qué derogó ese artículo 5 del Código Penal. Y le voy a leer, entonces luego usted pasa con la legislación actual de la República Dominicana al respecto. Perfecto, Entonces, perfecto. esa ley 278-04, en su artículo 15, me voy a ir a la parte in medium de ese texto que establece... Numeral 13, básicamente. Correcto. Todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento penal de los miembros de la Policía Nacional y o de las Fuerzas Armadas contenidas en Código de Justicia Policial contenido en la Ley 285 del 29 de junio del 66 y en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas contenido en la Ley 3483 del 13 de febrero de 1953 y sus respectivas modificaciones, así como cualquier otra ley que establezca normas en ese sentido están debidamente derogadas. Entonces, Expresamente. ahí entonces entra Ignacio, qué derogó ese artículo 5 desde el punto de vista constitucional, estableciendo el día de hoy y de manera expresa la ley de implementación que establece ese código, que es entonces, ¿cuál es la norma vigente en la República Dominicana y qué establece sobre esa jurisdicción penal militar? Y que no me vengan, perdón Ignacio, no me vengan con el jueguito de que esto es una ley especial y aquella que era. La ley especial
que creó la jurisdicción penal militar, pero otra ley especial expresamente la derogó. Dice el artículo 57 del Código Procesal Penal de la Vigente. República Dominicana, que es la normativa vigente Ley en nuestro 70 país. 76-02. Sí. Así es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal y en la legislación penal especial, y la ejecución de sus sentencias y resoluciones según lo establece este código. ¿Dónde se fue el 5 del Código Penal? Ahí dice todas las infracciones previstas En el Código en el Código Penal. Hay una exclusión. El 5 No hay. fue. Exacto. Oiga, ese legislador le dio dilí en el término actual al 5 del otrora Código Penal. Pero que escuchen todavía esto, respira. para que quienes pudieran interpretar de manera errónea ese mismo artículo, en su párrafo in medium, así de la palabra, dominguera, las normas del procedimiento establecidas en este código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen. El que quiera más claridad Más de ahí. claro, ni el agua. Entonces, Ministro Díaz-Morfa, por favor. pero ustedes saben cómo lo estamos bautizando, movimiento renacentista. Lo que yo no quiero que ocurra lo que en la historia, por allá por la Edad Media ocurrió, que renacieron las ciencias y las artes, pero era que allá habían sido golpeadas por la esclavitud. No, y allá renacieron las ciencias y las Exacto. artes. Cosas buenas para la Sí. humanidad, no discriminación. Este movimiento renacentista hay que enfrentarlo. Exacto. Ustedes citaban el asunto, las disposiciones, viendo el asunto del tiempo, que ya el señor director nos ha hecho una seña, ¿verdad? Para priorizar con un aspecto también en cuanto a la normativa. Hemos visto entonces la competencia actual y desde el punto de vista legal, la disposición expresa del Código Procesal Penal, pero aunque entiendo desde mi punto de vista, sin comprometer de ustedes, de que el artículo 254 de la Constitución no es totalmente expreso y tan claro como es los artículos que acabamos de ver de la ley 278-04 del Código Procesal Penal, no es tan expreso como establece esta parte que acabamos de leer, yo la 278-04, artículo 15, Ignacio, el artículo 57. ¿Por qué digo esto? En virtud de lo que establece la propia Constitución, no obstante, esta claridad de que distingue el aspecto de la justicia militar y el régimen disciplinario, dos aspectos distintos, y establece en la primera parte de ese artículo 254 que la jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas, ya viene luego lo del régimen disciplinario. Entonces, ¿qué deja abierto la Constitución? Podría decirse de que no hace exclusivo, como hace la ley, que pueda establecerse en una ley que esas infracciones militares puedan ser conocidas por tribunales militares. Sin embargo, con esta parte de manera resumida pero concluyo. escúchame ahora para que tú continúes. Pero yo siempre quiero ponerle una grasita al sazón ahí. Sí. Recordarte lo que abrió el constitucionalismo estadounidense en 1803, aquella famosa sentencia, cuando le llegó al presidente Jefferson, el secretario se le entrega: presidente, la Corte Suprema ha dicho que la Constitución, aquel famoso caso Marbury versus Madison. y que que decidió la Suprema Corte de Justicia, y el presidente Jefferson le dijo: explícame un asunto tú a mí. ¿Quién es que debe decir lo que dice la Constitución? Y se creó esa polémica. Aquí la polémica no existe. Aquí la Constitución dice quién es que debe decir lo que ella dice. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Tribunal Tribunal Constitucional. Constitucional. República Dominicana. Entonces, que si me la permite para acá, en su artículo 184,
en esas atribuciones que tiene ese Tribunal Constitucional establece de que esas decisiones son definitivas e irrevocables, y un aspecto más importante todavía, que constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes del Estado. Pero ya tú lo dijiste, no lo leas porque no lo voy a leer, lo que voy a vamos a la revisar sentencia decisiones del Tribunal exactamente. Constitucional. Escuchen ahora. Exacto. En esos El 5 que minutos, debe decir lo que dice la Constitución, que ha dicho respecto a la justicia militar. El máximo intérprete de la Exactamente, Constitución. Exactamente. estableciendo lo que yo decía, que no lo iba a leer, pero Sí. se lo mencioné. Entonces dice la sentencia 251 del año 2018, cuando cita este artículo 254, que yo decía que no me parecía claro la distinción, pero el Tribunal Constitucional sobre ese texto ha dicho lo siguiente: en ese sentido, el ámbito de competencia de los tribunales militares se circunscribe al régimen disciplinario y no atañe a la función judicial atribuida a los tribunales que conforman el Poder Judicial. Yo pienso que ahí sería, usted dice ahorita, más claro ni el agua, esto sería una especie de la tapa al pomo. Pero lo martilló entonces en septiembre de 2019 mediante su sentencia 350, el propio intérprete único de la Constitución, único no, máximo de la Constitución de la República Dominicana, y dijo exactamente lo mismo en esta sentencia 350 del 16 de septiembre de 2019. Dijo, censurando una decisión del Tribunal Superior Administrativo, justamente un militar elevó un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional le dijo que los jueces se olvidaron, los jueces del Superior Administrativo, que la Armada o los cuerpos catlenses solo tienen, su justicia es solo y exclusivamente, habló eminentemente de carácter disciplinario, volvió y retomó exactamente ese mismo criterio. La sentencia que Eduardo citó fue de 2018. Y esta de La 2019. suya, pero en el 2017, un parrafito. En esas atenciones, los órganos disciplinarios de las instituciones militares no constituyen jurisdicciones especializadas para conocer acciones de amparo, pues los tribunales ordinarios y las jurisdicciones especializadas antes señaladas tienen la competencia universal para controlar los actos de la administración pública. ¿Cuáles son? Tribunal Contencioso Administrativo y los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Entonces hablaron ustedes de sentencias de 2017, 2018 y 2019. Y yo digo que eso regula para 2020, 2021 y adelante. Es decir, que una ley que creara esos tribunales, contrario a esas disposiciones del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes, entonces sería una ley que automáticamente sería inconstitucional, porque el tribunal no solamente está fallando para ese caso, sino que está creando un precedente vinculante que se impone a quién. A todos los poderes del Estado. Tiene un carácter Incluyendo erga el omnes. legislativo. Oigan, Carácter cómo erga cierra, omnes. oigan cómo cierra la sentencia 350. Déjame leer este trocito nada más. Dice, Ya, con eso terminamos. Sí, quedando fuera de su competencia, hablando de la jurisdicción militar, el procesamiento y juzgamiento de aquellas faltas penales que constituyan una infracción al régimen militar, las cuales deben ser instruidas, conocidas y juzgadas por los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial. No más palabras, magistrado. Más claro ni el agua. Así Correcto. es que pretensiones de querer que militares juzguen militares, Privilegio posible. inadmisible. Proyectos natimuertos. así es. Señores, gracias por la paciencia de mantenerse ahí con nosotros. Esperamos, la esperanza nuestra, que ustedes se hayan motivado en el tema, que sigan profundizando esto, que jueguen un rol activo en la discusión que se avecina, que esa es la importancia de darle las directrices a través de este programa. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros y ya nos encontramos en un próximo entrega de este programa.